Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la palabra de Dios nos dice en la epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses, en el capítulo número 3, versículos 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén, amén y amén. En esta oportunidad le damos gracias a Dios por el privilegio y el gozo que nos concede al estar nuevamente reunidos acá a través de esta red social y plataforma digital en la continuación del estudio bíblico correspondiente al día de hoy. Hemos dado ya lectura a los versículos que hoy vamos a estudiar y que el Señor nos va a dar la respectiva enseñanza de los mismos para que los apliquemos a nuestra vida. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, continúa exhortando a los hermanos y a las hermanas en Jesucristo de la iglesia en Colosas. Y acá también hay varios temas importantes, ya que nos habla en este versículo número 1 de algo muy importante, como lo es la resurrección del Señor Jesucristo, las bendiciones que esto conlleva y una resurrección espiritual en todo aquel y toda aquella que busca, que además, dejando la vieja vida pasada, somos hechos hijos y las damas son hechas hijas de Dios a través de un nuevo nacimiento. Aquí en este versículo número 1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Acá en este versículo número 1, cuando el apóstol Pablo escribe, sí, pues, esto equivale a puesto que habéis resucitado. Les acabamos de mencionar que esto, en primer lugar, en lo literal, esta palabra del verbo griego es resucitados junto con. Y entonces esto conlleva a que es una resurrección espiritual. ¿Por qué decimos esto? A la luz de las Sagradas Escrituras, acá, cuando el apóstol Pablo se refiere a esto, lógicamente, la resurrección del Señor Jesucristo. Todos sabemos que el Señor dio su vida y derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Murió, pero resucitó al tercer día. Y esa resurrección tiene un significado, es obvio desde el punto de vista espiritual, pero también físico en nosotros, los que somos hijos y las que son hijas de Dios, ya que la resurrección espiritual que acá el apóstol Pablo se está refiriendo en las Sagradas Escrituras es acerca de, forma parte de un nuevo nacimiento. En la
sección del Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo número 3. Y en el versículo número 3 hay una referencia que nos va a llevar a través de otros versículos a que podamos entender y comprender esto. Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esto se confirma más adelante en el capítulo número 5 y en los versículos 24 y 25, siempre acá del Evangelio de San Juan. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Entonces, esto tiene una relación, ya que también esta resurrección espiritual es a través del bautismo en agua. Ya lo hemos explicado en anteriores oportunidades acerca de lo que significa el bautismo en agua. En la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo número 6 y versículos 13 y 4, ¿o no sabéis que todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Aquí ya habla de una vida nueva, o sea, cuando hemos nacido de nuevo. Entonces, recordemos que cuando nos bautizamos en agua, estamos cumpliendo de corazón una de las dos ordenanzas que claramente el Señor Jesucristo dejó estipuladas, como lo es el bautismo en agua y la participación de la Santa Cena. Entonces, cuando nosotros, ya lo hemos dado a conocer y lo reiteramos, que cuando nacemos de nuevo somos hechos hijos, y las damas que son hechas hijas de Dios y de corazón, nosotros somos bautizados en agua. Al entrar al agua, esto simboliza que estamos muriendo a la vieja vida que teníamos antes. Y cuando dice con Cristo, es porque Él nos está acompañando en ese momento, porque ya somos hijos. Y las damas, hijas de Dios, porque hemos nacido de nuevo. Entonces, se cumple acá en lo que es el agua, el bautismo en agua, y cuando dice que debemos de nacer del agua y del Espíritu. El agua también simboliza la palabra de Dios, que nos santifica y nos purifica. Y cuando nosotros se procede a la inmersión y salimos después al agua, o sea, digamos, después salimos del agua a la superficie, ya bautizados, porque ya se procedió a cumplir a este mandato. Entonces estamos resucitando a una nueva vida, aún más, siempre en Cristo. Entonces aquí ya hay un aspecto de resurrección espiritual. Entonces, esto significa que le pertenecemos ya al Señor. ¿Y por qué decimos esto? Aquí mismo en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo número 7, versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro,
del que resucitó de los muertos a fin de que llevemos fruto para Dios. Aquí ya le pertenecemos al Señor. Y esto se confirma cuando nosotros hacemos la confesión de fe para ser hechos hijos y las damas ser hechas hijas de Dios. Hay algo muy importante, que cuando recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, esto se hace públicamente. Se puede hacer privadamente, pero acá en el capítulo 10, versículos 9 y 10, nos da la pauta que debe de ser públicamente y en voz audible, ya sea baja o alta. ¿Por qué? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea, allí nos está dando la pauta que es públicamente. Entonces, cuando esto sucede en nosotros, en la resurrección de Jesucristo, esto nos conduce a la fe, lo cual está escrito acá en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 15 y versículo 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Si el Señor no hubiera muerto y hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Nosotros tenemos y creemos en un único y verdadero Dios, vivo y no muerto. Entonces, si el Señor no hubiera resucitado, entonces vana sería nuestra fe. Entonces, nosotros, esto como va de la mano, cuando ya estamos viviendo plenamente en Jesucristo, sucede algo muy importante, que toda esa vieja vida que nosotros teníamos antes quedó atrás. Hemos nacido de nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Esto está escrito en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 17. Segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Habíamos mencionado primera, pero es segunda. Entonces, también esto se confirma, lo que acabamos de mencionar, en lo que es la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Al nacer de nuevo, al ser bautizados en agua, aquí hay una declaración de fe, y que cuando la ponemos por obra, ahí se resume todo. En la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí hay algo muy importante aún más, que estamos unidos al Señor en su muerte, ya que en la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo número 3 y versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte.
Por eso es que hemos venido a través de estos versículos dando a conocer lo que es la resurrección que se habla acá. Entonces, y esto queda complementado aquí mismo en este versículo, cuando el apóstol Pablo escribe con Cristo. Ahí redundar en ello, pues ahí habla claramente. Entonces, también acá dice buscad. Todos sabemos pues lo que significa buscad. O sea, acá se aplica en buscar con fe y de corazón al Señor. Ahora bien, ¿cómo dice buscad? O sea, significa el buscar algo. Entonces, cuando menciona acá las cosas de arriba, o sea, lo que son las bendiciones espirituales, gloriosas. Y esto, en una manera concisa, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, lo escribe acá en la epístola a los Efesios, capítulo 1 y versículo 3. Bendiciones espirituales en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén, aleluya, gloria a Dios. Esto significa los privilegios, las bendiciones espirituales y celestiales. Y esto, las riquezas del reino de Dios, y todas ellas están a la disposición de todo aquel que las anhele, que las busque y que luche por ellas. Y también dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Lo acabamos de mencionar. El Señor dio su vida, derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario, murió pero resucitó al tercer día. Después de haber resucitado, permaneció con los discípulos por espacio de 40 días, y después de esto fue llevado al cielo, ascendió, entró al cielo mismo y se sentó a la diestra de Dios. Nosotros sabemos que la diestra de Dios tiene un significado, y dentro de ello es que la diestra de Dios, en varios pasajes acá en las Sagradas Escrituras, muestra la protección, la fortaleza que viene de nuestro Creador y Padre Celestial. También el Señor Jesucristo se refiere cuando en el juicio de las naciones dice que llegará el momento que los cabritos serán puestos en el lado izquierdo y las ovejas en el lado derecho. O sea, la diestra es bendición en totalidad. Y cuando el Señor fue recibido arriba en gloria y se sentó a la diestra de Dios, recordemos que cuando Él murió en la cruz, la palabra de Dios nos relata que el velo del templo se rasgó por la mitad. Y eso significaba que a partir de ese momento ya no había necesidad tanto de ritos, de ceremonias de la ley mosaica, como eran los sacrificios y los holocaustos que el sacerdote en turno él ofrecía una vez al año por los pecados de él mismo y por los de todo el pueblo. A partir de ese momento también, cuando el velo
se rasga y se parte por la mitad, significaba que ya no iba a haber separación de Israel con los gentiles. Y recordemos que el Señor, cuando entra al cielo mismo, entró como el sumo sacerdote. Hoy ya no hay necesidad de un sacerdote en lo que era en el orden de Aarón, sino que es el sacerdocio en el orden de Melquisedec, que Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, se menciona en la epístola a los Hebreos. Entonces, ya no hay necesidad de ritos o de ceremonias, sino que nosotros hoy podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia, ya que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria, honra, honor, majestad, grandeza, adoración y alabanza sean para Jesucristo. Amén, amén y amén. Entonces, en cuanto a esto, rápidamente en el libro de los Salmos, en el Salmo 110 y versículo 1 dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 22 y versículo 69 dice: pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. En el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 2 y versículos 34 y 35, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Capítulo 7, versículo 56, siempre acá en la epístola a los Hebreos. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. En la epístola a los Efesios, en el capítulo número 1, versículos 19 y 20, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y también en la epístola a los Hebreos, en el capítulo número 1, versículo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Capítulo 8, versículo 1, siempre acá en la epístola a los Hebreos: el mediador de un nuevo pacto. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Y en la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo número 3, versículo 22, quien, habiendo subido al cielo, está
a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Esto también nos confirma algo de la grandeza, la majestad, el honor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, la cual, lo que les mencionamos, esa posición suprema de honor, majestad del Señor, esto nos confirma lo escrito acá en la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2, versículos 9 al 11, en cuanto a la exaltación de Dios a su Hijo. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es algo muy hermoso, muy importante todo esto, porque mira, acá, como es un estudio bíblico, nosotros exponemos la palabra de Dios de una manera que sea profunda, porque sabemos que también esto conlleva una responsabilidad. Y en cuanto a este versículo número 1 en la versión de la Biblia Nueva Traducción Viviente, ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. En la versión de la Biblia de Hahnemann Septuaginta, si habéis pues resucitado en Cristo, lo de arriba buscad, donde Cristo está a la diestra de Dios. Continúa el apóstol Pablo acá a los Colosenses, en esta epístola, en el versículo número 2. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Poned. Esto también significa pensad bien. Y esto lleva a una disposición interna del corazón. Y cuando dice la mira, es obvio que es mirar. El objetivo que conlleva el esfuerzo por alcanzar algo o alguien, pero en este caso algo muy importante, como lo son las cosas de arriba, las espirituales, las celestiales, las eternas bendiciones, porque son riquezas espirituales que son para los hijos y las hijas de Dios, y también para todo aquel o aquella que no conoce de la gracia y misericordia de Dios, pero que puede llegar también a tenerlas y luchar por ellas si se acerca a Dios, si le pide perdón por sus pecados, se aparta de esa vida de desobediencia, de rebeldía principalmente que ha vivido, recibe a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, entonces ya tiene acceso. El nacer de nuevo, lo que explicamos al principio. Y cuando se refiere acá, esto tiene relación a cuando menciona que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero también habla de algo muy importante. Vamos al Evangelio de San Mateo, en el capítulo número 6. Y en los versículos 19 al 21. Tesoros en el cielo.
No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Ahí habla de un tesoro y de corazón, un buen tesoro. Haceos tesoros en el cielo. Mira, y no en la tierra. ¿Por qué? Porque las riquezas materiales al final se quedan en la tierra y un día se desvanecen. Esto también tiene que ver con lo siguiente. Aquí mismo en el Evangelio de San Mateo, en este capítulo 6, pero en los versículos 31 al 34. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Por eso, acá dice, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Entonces, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Porque hemos leído estos versículos rápidamente. Es porque esto nos recuerda aquellos casos que muchas veces hombres y mujeres se afanan por hacer tesoros terrenales. Si bien es cierto que el dinero y los bienes materiales sirven para poder vivir en esta tierra, pero sabemos que eso no lo es todo en la vida. El mismo rey Salomón, cuando escribió el libro de Eclesiastés, habla de esto, que muchos, debido a que cada día atesoran más y más bienes materiales y riquezas también intelectuales, muchas veces se afanan tanto que ya ni duermen, porque cuando se acuestan ya están pensando cómo van a aumentar sus riquezas. Entonces, él escribió que al final, tanto que se llega a atesorar, que cuando se mueren físicamente y ya no digamos espiritualmente, nada se van a llevar. Y lo peor es que de qué sirve que muchas veces se haya afanado tanto que lo que él hizo de provisión, ¿a quién le va a quedar? Y muchas veces los contrastes de la vida terrenal, que le quedan a quienes quizás ni lo merecen o lo van a derrochar después de que otro hizo un gran esfuerzo. La avaricia, que es la raíz de todos los males, el amor al dinero y por consiguiente a los bienes materiales. El ejemplo, claro, también de aquel joven rico. Ya sabemos el relato bíblico, que cuando se acercó al Señor y le hace la pregunta que qué puede hacer él para heredar la vida eterna, y el Señor le menciona mandamientos de la ley. Él dice, yo ya los cumplí. Pero él le dice, te falta algo. Ve y vende tus propiedades y lo que le dieran los repartiera entre los pobres. Cuando escuchó esto, aquel joven, como tenía demasiadas posesiones materiales, se entristeció y se fue. El relato de el rico y Lázaro, ya lo conocemos, lo que está escrito en el Evangelio de San Lucas. Y también quizás el que más es palpable es de aquel rico insensato, que de tantas provisiones materiales que tenía, ya los graneros ya no se daban abasto, sus depósitos. Y dijo, bueno, tengo demasiado y los tengo que derribar porque ya no caben. Los haré mayores y luego vendré y diré, alma, come, bebe, regocíjate. Y dice que Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma
¿Y lo que has provisto de quién será? Entonces, por eso acá, tanto en estos versículos que acabamos de leer, en el Evangelio de San Mateo, de hacer tesoros en el cielo y no en la tierra, y que el Señor ya sabe de qué cosas tenemos necesidad, entonces nuestra mirada en primer lugar está en el Señor, en las cosas de arriba, y las cosas terrenales, que son importantes desde el punto de vista terrenal, por añadidura. El Señor conoce nuestras necesidades y Él sabe qué estamos pasando y las va a suplir. Entonces, por eso es que explicamos esto. Y aquí en este versículo número 2 de esta epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, está escrito claramente: poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque las de la tierra perecen, y aquí se van a quedar, porque nadie se va a llevar nada de lo que ha atesorado, materialmente hablando. Y entonces, esto también hoy en día lamentablemente se da, la avaricia. En el versículo número 3 dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Después de nuevamente el apóstol Pablo de exponer este tema de poner la mirada en las cosas de arriba, nuevamente hay otro aspecto reiterativo: el nacer de nuevo y la resurrección. Ya que en este versículo número 3, cuando el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, escribe porque habéis muerto, significa que cuando nosotros estamos ya en Jesucristo, en nuestra nueva vida, estamos muertos al pecado. No de que en algún momento no vayamos a pecar, pero ya lo hemos explicado también. Somos seres humanos, somos seres imperfectos y en una o en otra manera vamos a fallar. Pero una cosa es vivir y estar en el pecado, y otra es que también como seres humanos, como seres imperfectos, pecamos, pero nos arrepentimos y nos apartamos del pecado. Si hoy cometimos tal pecado, le pedimos perdón al Señor de corazón, y con todo lo que está a nuestra disposición y con la ayuda del Señor ya no lo volvemos a hacer. Eso es muy diferente. Entonces acá dice: cuando habéis muerto, muertos al pecado. Vamos rápidamente a la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 6, versículo 11. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso, en nuestro nuevo nacimiento, ya la vieja vida pecaminosa la hemos dejado atrás. Y también en la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículo 24, dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Aquí hay unas bendiciones que las tenemos. Y cuando dice muertos con Cristo, ya lo explicamos, cuando se da cuando cumplimos de corazón la ordenanza del bautismo en agua. Y también lo que está escrito en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 2 y versículo 20, que nuevamente lo mencionamos acá porque también es la enseñanza: muertos con Cristo. Porque acá, en este versículo 20 de la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 2, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, acá
también recalca, y vuestra vida, o sea, una vida nueva, está escondida con Cristo en Dios. ¿Y qué significa esto? Que tenemos una vida espiritual común con el Padre y con el Hijo. Esto también está escrito en la segunda epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 1 y versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Aquí la clave es y ser participantes de la naturaleza divina. Por eso es que dice muertos con Cristo. Y también cuando estamos muertos con Cristo, o sea, no que estemos muertos espiritualmente, no, sino que al dejar aquella vieja vida, ya en la nueva, esta vida está escondida con Cristo en Dios, como lo mencionamos, y esto no lo puede entender el mundo, ya que los que somos hijos y las que son hijas de Dios, estamos unidos ya, porque definitivamente hemos dejado nuestra vida pecaminosa y por lo tanto el mundo no lo puede entender. Nos tildan de locos, de fanáticos, de aleluyas, de protestantes. Pero recordemos lo escrito en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural, cuando dice el hombre natural, también abarca a la mujer. Pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y también en la primera epístola del apóstol San Juan, en el capítulo número 3, versículos 1 y 2. Hijos de Dios, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Aquí también hay un anticipo de algo muy importante. A través de esto, estamos seguros. Estamos protegidos de que ningún enemigo espiritual nos va a hacer daño, ya que tenemos acceso a todas las bendiciones de Dios. Esto también está escrito en el Evangelio de San Juan, en el capítulo número 10, versículo 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y en la epístola a los Romanos, en el capítulo 8, versículo número 31, está escrito: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y en el versículo número 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, aquí hay unos aspectos muy importantes. Y en la versión de la Biblia, Palabra de Dios para Todos, de este versículo número 3, pues ustedes han muerto a su vieja manera de vivir
y ahora la nueva vida que disfrutan con Cristo está guardada en Dios. En el versículo número 4, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando Cristo. Aquí se refiere a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vuestra vida. Recordemos que Jesucristo es la vida. Y mira, todo esto tiene relación porque ya hemos mencionado resurrección, nuevo nacimiento y una nueva vida. Inmediatamente, aprovechando el tiempo, en el Evangelio de San Juan hay varios versículos que nos van a confirmar lo que les estamos acá exponiendo. En el capítulo número 5 y versículo 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Capítulo 6, versículo 57, siempre en el Evangelio de San Juan. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. En el capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Versículo 28, siempre acá en el capítulo 10 del Evangelio de San Juan. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Capítulo 11, versículo... rectificando, es en el capítulo 14 y versículo 6. Pasaje muy conocido. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. En el capítulo número 17, siempre acá del Evangelio de San Juan, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. En la epístola del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo número 6 y versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 3, la palabra de vida, lo que era desde el principio, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y también en el capítulo 5 y versículos 11 y 12, siempre de la primera epístola del apóstol Juan. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Mira, en el pasaje de el capítulo 14 y versículo 6 del Evangelio de San Juan, ahí se refiere todo. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Aquí ya tiene relación lo siguiente: los que somos hijos
y las que son hijas de Dios, estamos unidos a Jesucristo en nuestra vida espiritual, terrenal, física y material, ya que no dependemos de nuestros esfuerzos, no dependemos de nosotros mismos, dependemos del Señor. Lo escrito allá en el Evangelio de San Juan capítulo 15 versículo 5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Así lo dice el Señor. Entonces, aquí nuevamente está recalcando vida, vida eterna en abundancia. Además, lógicamente, como lo mencionamos, de la vida terrenal y física que como seres humanos todos tenemos. Y cuando dice se manifieste, aquí habla ya de la segunda venida visible del Señor Jesucristo. Todos conocemos que también está lo que es el rapto o arrebatamiento de la iglesia, pero esto es un evento únicamente para los creyentes que estén vivos en ese momento. Y está la segunda venida visible. Esto rápidamente en el libro del profeta Zacarías, capítulo 14, versículos 4 y 5. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y al monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo número 24 y versículo número 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esto se confirma en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1 y versículo número 7. He aquí que vienen las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Amén. Y en el capítulo número 19, versículos 11 al 16. El jinete del caballo blanco. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, que con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y acá en este versículo 4, entonces vosotros, los hijos y las que son hijas de Dios, que somos la iglesia, ovejas del rebaño del Señor, también seréis manifestados con Él. Así lo dice este versículo. ¿Qué significa esto? Bueno, con Él, Jesucristo nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestra vida oculta se hará manifiesta, visible al mundo, en la segunda venida visible del Señor Jesucristo a la tierra. ¿Por qué? Lo acabamos de leer aquí mismo, en el versículo número
19. Y en el capítulo 19 y versículo 14. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían en caballos blancos. ¿Por qué mencionamos esto? Bueno, vendremos con él aquí mismo, en el capítulo 19, pero en el versículo 7 y 8 nos lo confirma. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Aquí, lino finísimo, lo que vamos a mencionar. En gloria. Es una transformación corporal y espiritual de nosotros, los hijos y las que son hijas de Dios, que refleja el esplendor y el carácter final del Señor Jesucristo, lo cual está escrito aquí en la primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 3, versículo 2. Ya lo habíamos leído, pero aquí se refiere también a esto. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Ahí lo dice todo. Cuando el Señor venga, compartiremos su gloria. Aquí en la primera epístola de el apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 4, está escrito: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén, aleluya, gloria a Dios. Mira qué privilegio, qué bendición, lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Hoy, el Señor, a través de estos versículos, nos ha dado una enseñanza en general, que como hijos y las que son hijas de Dios, que somos nacidos y las que son nacidas de nuevo, tenemos acceso a las ricas y abundantes bendiciones a través de Jesucristo, tanto acá en esta tierra como en la eternidad. Debemos de poner nuestra mirada en las cosas de arriba, en el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, la guía del Espíritu Santo, el Consolador, ya que somos templo y morada del Espíritu Santo, y nuestra vida está escondida con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo, y esa se va a manifestar ya visiblemente en la segunda venida del Señor Jesucristo, lo que acabamos de mencionar, escrito en el libro de Apocalipsis, cuando todo ojo le verá, cuando ya esté más de la mitad de la gran tribulación. El Señor vendrá nuevamente, visible, y todo ojo le verá, y nosotros vamos a venir con Él. Lo que está escrito en el libro del profeta Zacarías, les mencionamos, capítulo 14, versículos 4 y 5. Lo que está escrito en el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, versículo 30. Y lo que recientemente en el capítulo 19, de los versículos 11 al 16 del libro de Apocalipsis, y que nosotros vamos a venir con Él. En el capítulo siempre 19 del libro de Apocalipsis, versículos 7 y 8. Mira qué bendición, amado hermano, amada hermana en Jesucristo. Por el tiempo que ya estamos llegando, que Dios les bendiga, Jesucristo les ama y sean llenos y llenas del Espíritu Santo. Amén, amén, amén y amén. Bendiciones.